Mi nombre es Morvat, heraldo de las sombras, el portador de la llama funesta, y vengo a anunciar lo que debería permanecer oculto para siempre, porque mi luz no salva, sino que condena, y mi voz no advierte, sino que sentencia. Ahora estáis dentro de mis dominios. Ahora estáis dentro del legado maldito. Las tinieblas me han susurrado un relato. Escuchad con atención, porque sellará vuestro destino para siempre. En las profundidades del monasterio de San Millán de la Cogolla, donde el eco de las oraciones se mezcla con el viento helado de la región, el hermano Tomás de Valdemar descubrirá algo que cambiará para siempre su destino y el de toda su comunidad. No son solo palabras lo que guardan los antiguos pergaminos. Son almas atrapadas. Y esta noche, por primera vez en 300 años, esas almas van a hablar. El año de nuestro Señor de 1348 había traído la muerte negra a la región. La peste devoraba Europa como una bestia hambrienta, y en el monasterio, los hermanos caían uno tras otro. Pero el hermano Tomás había sobrevivido. No por la gracia divina, como creían los pocos que quedaban, sino porque algo en su sangre lo protegía. Una herencia que desconocía. Esa madrugada de octubre, mientras copiaba las últimas voluntades del hermano Anselmo, Tomás notó algo extraño en sus propias manos. Las venas se le marcaban más de lo habitual, como si algo corriera por ellas que no era sangre común. Y entonces sucedió. El pergamino comenzó a sangrar tinta negra, formando palabras que él no había escrito. El pecado de lujuria me consume. Toqué a la novicia María mientras confesaba. Tomás alzó la vista, tembloroso. El hermano Anselmo había muerto hacía 3 días. Pero su voz seguía susurrando desde el pergamino, confesando secretos que se había llevado a la tumba. El joven escriba retrocedió, derribando el candelabro. En la oscuridad repentina, escuchó algo que heló su sangre, pasos descendiendo hacia las catacumbas. Pasos de alguien que llevaba siglos muerto. Y una voz conocida que susurraba su nombre desde las profundidades. Tomás, acude a nuestra llamada. Tienes el don. Porque lo que Tomás no sabía aún era que su familia había guardado un secreto durante generaciones. Su bisabuelo no había sido un simple campesino riojano. Había sido el último confesor de los condenados. ¿Acaso no es curiosa la herencia de sangre? Lo que creemos virtud divina, a menudo no es más que una maldición ancestral esperando el momento preciso para despertar. Los dones más oscuros siempre encuentran a sus herederos. La voz que susurraba su nombre desde las profundidades se desvaneció, pero dejó en Tomás una certeza escalofriante. No era la primera vez que la escuchaba. Había algo familiar en todo aquello, algo que lo conectaba con secretos que se habían intentado enterrar durante años. Tomás recordó el día en que llegó al monasterio. Su padre, el herrero Martín de Valdemar, había muerto en circunstancias extrañas en su pequeño taller. Sus vecinos susurraban que había enloquecido, gritando nombres de personas muertas antes de prenderse fuego. En sus últimos momentos de lucidez, su padre le había entregado un pergamino. Tu bisabuelo fue más que un campesino, Tomás. Los Valdemar tenemos un propósito. Cuando llegue el momento, sabrás escuchar lo que otros no pueden. Aquel pergamino mencionaba a Rodrigo de Valdemar, conocido como el confesor de los condenados. Pero las líneas estaban borrosas y manchadas por algo oscuro. ¿Por qué su padre había guardado ese secreto? ¿Qué había hecho realmente su bisabuelo? Ahora, en la penumbra de su rincón donde copiaba manuscritos, Tomás comprendía que aquella herencia familiar no era una leyenda. Sus manos temblaron al recordar las palabras de su padre. Ahora podía ver con claridad que los pergaminos reaccionaban ante su presencia, como si reconocieran algo ancestral en su linaje. El monasterio de San Millán no había sido elegido por casualidad para preservar aquellos manuscritos. Durante siglos, había servido como refugio para textos que contenían más que oraciones. Confesiones atrapadas en la tinta por escribas que poseían dones que la Iglesia prefería mantener en secreto.
Tomás se dirigió hacia las catacumbas. Las voces de los muertos lo llamaban, y por primera vez en su vida, estaba dispuesto a escucharlas. Los secretos familiares son como heridas mal curadas. Duelen más cuando menos lo esperamos, y sangran verdades que creíamos enterradas para siempre. Tomás se adentró en la escalera de piedra, más resbaladiza y húmeda de lo que esperaba. La oscuridad lo envolvía por completo. El olor a humedad y a muerte flotaba en el aire, y cada respiración le pesaba como si aspirara siglos de secretos enterrados. No había ventanas, ni un solo rayo de luz que se colara entre los muros. Solo el tenue parpadeo de su candil, cuyo fuego luchaba por mantenerse vivo contra el frío aliento que provenía de las profundidades. Con cada escalón que descendía, los ecos se hacían más intensos. El sonido de sus alpargatas pisando la piedra se multiplicaba en un coro de susurros apenas audibles. Tomás alzó el candil y su luz danzó sobre paredes húmedas, descubriendo manchas oscuras que parecían desplazarse cuando él apartaba la vista. El pasadizo se iba estrechando hasta convertirse en un túnel angosto. Las bóvedas bajaban tanto que le obligaban a encorvarse. Una opresión antigua le oprimía el pecho, como si las piedras mismas quisieran impedirle el paso. Justo cuando pensó que no podría avanzar, sus ojos captaron algo tallado en la pared, apenas iluminado por la llama temblorosa, un relieve de un hombre encapuchado sosteniendo un candil idéntico al suyo. La figura parecía girarse hacia él, con sus ropajes fluyendo hacia la oscuridad. Y bajo el pie derecho de aquella figura espectral, unas letras gastadas que apenas se veían. Aquí aguarda el custodio de susurros. Tomás sintió como la daga de la duda se clavaba en su mente. ¿Sería ese el símbolo de su bisabuelo? ¿O tal vez una advertencia tallada por manos que nunca conoció? Bajo la piedra y la tiniebla, los secretos antiguos susurran con voz de piedra. Lo que tallan las manos muertas no es un simple mensaje, sino un conjuro de memoria. Tomás avanzaba con cautela por un pasillo aún más angosto, donde la piedra exhalaba un aliento de humedad y tragedia. Cada gota que se desprendía de las bóvedas resonaba como un grito ahogado. Su candil oscilaba en la mano, proyectando reflejos temblorosos sobre paredes que parecían cerrarse a su paso. De pronto, una figura emergió de la penumbra. Era el hermano Mateo, un anciano escriba cuyos ojos delataban noches sin sueños y su rostro reflejaba la imagen del que lo ha visto todo. Apoyado contra el muro, alzó la mano con gesto suplicante. «No sigas por ese camino», murmuró con voz quebrada. «Estos túneles no admiten ninguna presencia humana». De repente la llama de su candil cobró vida propia. Se estiró y se movió rápidamente sin viento alguno, encendiendo sombras que danzaban como espectros. Entonces una pequeña caja de hierro incrustada en la roca se desprendió con un crujido seco. Rodó hasta sus pies, y sin aviso, su tapa oxidada se abrió, revelando un pergamino amarillento. El manuscrito apestaba a polvo añejo. Al desdoblarlo con manos temblorosas, Tomás leyó un fragmento de caligrafía apenas legible. «Quien escuche el eco de los condenados hallará». El texto se cortaba. Las letras se desvanecían en manchas oscuras. Mateo retrocedió un paso, cubriéndose el rostro con la túnica. «Está maldito», balbuceó antes de caer en un silencio absoluto. Tomás guardó el fragmento junto al cinturón y alzó la mirada decidido. Sin esperar respuesta del hermano paralizado, continuó su descenso hacia lo desconocido, sintiendo como el eco de aquel mensaje rebotaba en su mente. El terror compartido no mitiga el miedo, lo propaga. Cuando dos sombras caminan juntas, las voces calladas adquieren multitud, y la duda anida en cada piedra. El candil de Tomás proyectaba un cono de luz tembloroso mientras avanzaba por el pasadizo oculto que había descubierto junto al relicario. El corredor, estrecho y húmedo, olía a barro y a pergamino antiguo. En la pared, una rendija apenas perceptible revelaba un hueco arqueado con restos de cera. Con cautela, Tomás deslizó los dedos y presionó un saliente. Unas pequeñas piedras se deslizaron, y el muro se abrió mostrando un nicho sellado. Dentro encontró un cofre de madera carcomida cubierto de inscripciones casi borradas.
Su corazón latía con fuerza. Apoyó el candil entre los escombros y empujó la tapa. Al hacerlo, el cofre emitió un crujido lastimero y un viento helado apagó la llama. En la penumbra, Tomás palpó el metal frío de un anillo con un sello idéntico al relieve del monje encapuchado. Sacó un pergamino enrollado y al desenrollarlo, notó una presión en las yemas de los dedos. El texto comenzó a formarse solo, como si escribieran manos invisibles. Palabras en tinta oscura se deslizaban ante sus ojos. Solo quien acepte su legado podrá alzar la voz. El pasadizo se estremeció con un eco seco. Tomás alzó su candil y comprobó que la pared que había tras él se había cerrado dejándolo atrapado sin remedio. ¿Aceptar el legado? ¿O permanecer silenciado para siempre? En lo profundo de la roca, la verdad se revela a golpes secos, pero el precio de conocerla puede ser tu propio aliento. ¿Qué susurros atrapa el eco de tu destino? El pasillo se volvió tan estrecho que Tomás tuvo que avanzar de lado, rozando las paredes húmedas con los hombros. El aire se espesó. Cada respiración que hacía le costaba más trabajo. El candil temblaba tanto en su mano que las sombras bailaban y creaban formas grotescas. Una corriente helada le sopló en la nuca. Se giró rápido pero no vio nada. Pero al volverse de nuevo, escuchó claramente el arrastre de una túnica muy cerca, demasiado cerca. Los pasos se detuvieron justo cuando se quedó inmóvil. Cuando siguió caminando, los pasos volvieron a empezar. El techo del pasadizo bajó aún más, así que tuvo que agacharse. Las paredes parecían cerrarse en torno a él. Su respiración se aceleró, pero no era la única que escuchaba. Alguien más respiraba a su lado, con un ritmo lento y profundo. Tomás alzó el candil. Una sombra gigante se proyectó en la pared de enfrente. Era la silueta de un monje encapuchado que caminaba tras él. Se volvió de golpe, pero el pasillo estaba vacío. Siguió adelante, casi arrastrándose, hasta llegar a una capilla diminuta excavada en la roca. Allí, sobre un altar de piedra negra, descubrió algo que le heló la sangre, una máscara funeraria de bronce con los ojos abiertos. Tomás tenía la terrible sensación de que aquellos ojos fríos de metal lo seguían cuando se movía. La máscara tenía grabado en la frente el mismo símbolo del relieve, el confesor encapuchado. ¿Por qué esa máscara parecía estar esperándolo? ¿Y por qué tenía la sensación de que alguien la estaba usando desde dentro? Los objetos no tienen alma, pero pueden guardarla de otros. Y cuando eso sucede, la frontera entre los vivos y los muertos se vuelve peligrosamente frágil. Tomás extendió la mano hacia la máscara funeraria. Sus dedos temblaron antes de tocar el bronce frío. En el momento en que su piel entró en contacto con el metal, una descarga eléctrica le recorrió todo el cuerpo. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó de rodillas. En ese momento Tomás se sumió en un profundo trance. Las visiones lo golpearon como martillazos. Vio el monasterio 200 años atrás, cuando los monjes aún vivían. Pero no estaban rezando. Estaban en esta misma capilla, rodeando el altar, cantando en una lengua que no era el latín. Era algo más antiguo, más oscuro y siniestro. En el centro del círculo, un monje encapuchado sostenía la misma máscara de bronce. Los demás hermanos le traían personas del pueblo, hombres, mujeres y niños. Y uno a uno, les hacían confesar sus pecados más terribles antes de que... Tomás ya no quiso ver el resto. La visión cambió. Ahora vio la verdad del monasterio de San Millán. No había sido construido sobre tierra sagrada, sino sobre un templo pagano dedicado a una entidad que se alimentaba de secretos humanos. Los monjes habían hecho un pacto: alimentar a esa criatura con confesiones a cambio de tener poder sobre la vida y la muerte. Cuando el trance terminó, Tomás sintió que algo había cambiado en él. Sus ojos ahora veían sombras que antes no existían. Sus oídos captaban susurros de voces muertas. Y su alma ya no le pertenecía completamente. Se puso en pie, sosteniendo la máscara.
Las venas de sus brazos se habían oscurecido, marcándose bajo la piel como raíces negras. Su respiración era más lenta, más profunda. Y por primera vez, entendió por qué había venido realmente al monasterio. No había sido casualidad. Había sido llamado. Cuando el pasado reclama su herencia, el presente debe pagar con intereses. Y el precio siempre es más alto de lo que el alma puede permitirse. La máscara pesaba más de lo que Tomás había imaginado. No era solo metal, era el peso de siglos de secretos y pactos incumplidos. Las voces de los muertos se alzaron, ya no como un susurro, sino como un rugido que le perforaba los tímpanos y le hacía temblar las rodillas. Cada alma atrapada en los pergaminos clamaba por salir, y él era el único que podía abrir la puerta. La capilla se sacudió con una fuerza sobrenatural. Las piedras del suelo saltaron, revelando símbolos paganos grabados en la roca, y de las fisuras brotó una luz rojiza que latía como el corazón de un demonio. Ante él, la sombra se alzó, gigantesca, hecha de pergaminos que ardían sin consumirse. Sus ojos eran abismos de tinta y silencio, y su voz era el clamor de 1000 almas. «Tu bisabuelo me alimentó durante décadas», resonó la voz de la criatura. «Ahora tú completarás el ciclo». Tomás sintió como la verdad se abría paso en su mente como una daga. Su bisabuelo no había sido víctima, había sido cómplice. Los Valdemar no tenían un don, sino una deuda de sangre, una maldición que se transmitía de generación en generación. Su padre había intentado huir de aquella pesadilla prendiéndose fuego, pero el macabro pacto aún seguía vivo. La criatura se alzó solemne y oscureció todo el lugar. Sus ojos de rojo fuego presagiaban el horror. «Ponte la máscara, Tomás», dijo el engendro. «Conviértete en el nuevo confesor de los condenados, o toda la comarca pagará por la traición de tu padre». Las paredes de la capilla se llenaron de rostros. Eran todos los vecinos de Tomás, personas que habían confesado con su bisabuelo antes de morir. Sus bocas se abrían sin sonido, sus ojos suplicaban liberación. Tomás vio a su madre, a su hermana pequeña y a su mejor amigo de la infancia, todos atrapados en el horror de la peste que ahora se cernía sobre el pueblo. El suelo se hundió bajo sus pies. El techo comenzó a derrumbarse, y de los muros brotó tinta negra que manchaba todo lo que tocaba. Tomás escuchó los gritos de su pueblo resonando desde el mundo de los vivos, como si la entidad ya hubiera comenzado a cumplir su amenaza. La máscara estaba a punto de tocar su rostro. Tomás sintió el frío del metal, el peso de la culpa y el miedo a la condena eterna. Pero lo que más le aterraba era saber que si no cedía, todos a los que amaba sufrirían por su culpa. Cuando el destino llama a tu puerta, puedes elegir no abrir. Pero ten por seguro que encontrará otra entrada, y el precio será siempre más cruel que la obediencia. El aire se llenó de un rugido sobrenatural cuando el techo de la capilla empezó a ceder. Tomás corrió entre las columnas que se desplomaban, sintiendo el aliento de la criatura en su nuca. Los pergaminos ardientes se arremolinaban a su alrededor, formando sombras siniestras que intentaban atraparlo. En las paredes, los rostros de sus vecinos se retorcían de dolor, sus ojos aterrados se clavaban en Tomás, y sus bocas permanecían abiertas en silenciosos gritos de auxilio. De pronto, una explosión de tinta negra inundó la sala, y Tomás vio cómo la criatura se materializaba ante él. Una silueta gigantesca, hecha de secretos y pecados, con ojos que eran pozos de oscuridad infinita. «No puedes escapar de tu linaje, Tomás», susurró con 1000 voces. «La maldición te encontrará, aquí o en el infierno». Tomás, con el corazón a punto de estallar, saltó por encima de los escombros y llegó a la puerta. Pero antes de salir, la criatura lanzó un último y terrible ataque. Aquella bestia paralizó a Tomás, quemando su sangre con el fuego de los condenados. Con un grito desgarrador, logró liberarse y salió al exterior, donde la noche lo recibió con un silencio sepulcral. Sin embargo, al volverse, vio cómo la puerta de la capilla se cerraba lentamente, y en la rendija que quedaba, una mano mortecina le hacía una señal. La amenaza no había terminado.
El pacto seguía vigente, y la criatura aún tenía planes para Tomás y su pueblo. ¿Puede el hombre huir de su pasado, o acaso la sombra de sus antepasados siempre lo alcanza dispuesta a cobrarse la deuda de sangre que nunca se salda? El amanecer teñía las ruinas del monasterio de un rojo lúgubre cuando Tomás, herido y exhausto, miró hacia el pueblo. Las campanas de la iglesia sonaban a muerto, y una niebla espesa envolvía las calles. La gente, aterrada, observaba desde sus casas, esperando el desenlace de una noche que jamás olvidarían. Tomás sintió el peso de la máscara en su bolsillo, aunque juraría haberla dejado atrás. Un escalofrío le recorrió la columna al escuchar un susurro a su espalda. La voz de la criatura, burlona y triunfante, le recordó que el pacto nunca se rompe, solo se transmite. De pronto, una figura oscura emergió de la niebla, con la máscara en la mano, y Tomás reconoció el rostro de su padre, carbonizado y desfigurado, pero vivo dentro de la propia maldición. El espectro de su padre le ofreció la máscara, y Tomás comprendió que la única forma de salvar a su pueblo era aceptar el destino de su linaje. Con manos temblorosas, la tomó y la alzó hacia el cielo. El firmamento se oscureció de golpe y la criatura se fundió con él, sellando el pacto una vez más. El pueblo se salvó de aquella condena, pero Tomás desapareció para siempre en la niebla. Nunca más se supo de él. Solo quedó la máscara, escondida de nuevo, lista para ser encontrada por la siguiente generación de los Valdemar. La maldición, como la sombra más larga, nunca se desvanece. La maldición nunca muere, solo cambia de rostro. Cada linaje conoce su propio infierno, y cada heredero carga con el peso de secretos que jamás pidió, pero que jamás podrá olvidar. Así es el legado de los Valdemar, una sombra que acecha, una llama que nunca se apaga y un susurro que siempre regresa. ¿Estás preparado para escuchar el tuyo?